Os hablo desde la sombra, donde los ideales van a morir. No te inmutes, no finjas que la virtud te ha protegido. He visto a hombres jurar lealtad a la moral mientras afilan cuchillos a sus espaldas. He visto caer imperios no por crueldad, sino por la ingenuidad de creer que la bondad era un escudo. La moral, amigo mío, no es gratis, tiene un precio. Y la mayoría de quienes la veneran nunca calculan el costo hasta que ya están arruinados. Te enseñaron que ser bueno te haría digno, que la honestidad sería recompensada, que la justicia atraería respeto, lealtad y riqueza. Una hermosa mentira, necesaria para los débiles, fatal para los ambiciosos. El mundo no corona a los puros, corona a los precisos. No recompensa la intención, recompensa los resultados. Y los resultados pertenecen a quienes están dispuestos a ir más allá de la comodidad del aplauso moral. Comprende esta primera verdad y deja que te penetre profundamente. La moral es una moneda inventada por los poderosos para controlar el comportamiento de quienes están por debajo de ellos. No es una ley de la naturaleza. La naturaleza recompensa la fuerza, la adaptación y la oportunidad. El león no pide permiso para comer. La tormenta no se disculpa por la destrucción. Solo a los humanos se les enseñó a sentir vergüenza por buscar ventajas. Pregúntate quién se beneficia de esa vergüenza. No les digo que se vuelvan malvados. El mal es ruidoso, reactivo y descuidado. Les digo que se vuelvan soberanos. Y la soberanía comienza en el momento en que dejan de confiar su juicio a la multitud. Las masas aman la moral porque les da un sentido de superioridad sin necesidad de poder. Pueden condenar a los reyes sin dejar de ser campesinos. Pueden avergonzar a los vencedores sin arriesgar la victoria. Observen atentamente a los grandes ganadores, constructores y gobernantes de la historia. Hablaban el lenguaje de la moral en público y practicaban el lenguaje de la necesidad en privado. Comprendieron que la riqueza, la influencia y el dominio no nacen de la bondad, sino de la claridad, de la fría capacidad de ver lo que es, no lo que debería ser. La moralidad es cálida porque elimina la responsabilidad. Si sigues las reglas, nunca tendrás que pensar. Si obedeces los valores que te imponen, nunca tendrás que calcular las consecuencias. Pero el poder adquisitivo exige cálculo. Exige que te hagas preguntas incómodas. ¿Quién gana si actúo así? ¿Quién pierde? ¿Qué percepción crea esto? ¿Qué influencia me cuesta? ¿Qué influencia me proporciona? El hombre obsesionado con la moral es predecible, y la previsibilidad es debilidad. Cuando los demás saben exactamente lo que harás o no harás, se adueñan de ti. Pueden acorralarte con tu propia virtud, pueden tentarte con la vergüenza, pueden manipularte apelando a tu autoimagen. Por eso la moral, cuando se pregona a viva voz, se convierte en una correa. Observa cuántas veces te han castigado por hacer lo correcto, cuántas veces la honestidad te costó oportunidades, cuántas veces la moderación permitió que alguien más audaz te superara. El mundo no se corrigió por tu sacrificio, nunca lo hace. El universo no lleva un registro moral, lleva un registro de los resultados. La psicología de las ganancias comienza aquí. El dinero fluye hacia quienes reducen la fricción entre el deseo y la acción. La moral aumenta la fricción, añade vacilación, culpa y dudas. Mientras debates si algo es justo, alguien más ejecuta. Mientras esperas permiso, alguien más reclama territorio. La riqueza es impaciente, se mueve hacia la decisión, no hacia la pureza. El poder no se construye preguntando, ¿es esto bueno? El poder se construye preguntando, ¿funciona esto? La primera pregunta calma el ego, la segunda moldea la realidad. Sin embargo, aquí reside la verdad oculta que rara vez digo en voz alta. La moral no es inútil, es un arma cuando se maneja conscientemente. El error es creer en ella en lugar de usarla. La moral es teatro, una máscara, una señal, mostrada en el momento oportuno, genera confianza. Retirada en el momento oportuno, asegura la ventaja. El amo no está limitado por el disfraz que viste. Debes aprender a separar tu código interno de la moralidad pública. Por dentro, te guías por la necesidad, la estrategia y la dominación a largo plazo. Por fuera,
hablas el lenguaje que la gente espera, así que bajan la guardia. Esta dualidad no es hipocresía, es inteligencia. Un cirujano corta la carne para sanar. Solo un necio llama a eso crueldad. El precio de la moral se paga con oportunidades perdidas, instintos reprimidos, riquezas nunca reclamadas y autoridad jamás alcanzada. Pero el precio de abandonar toda restricción es el caos y la exposición. El equilibrio es sutil, frío, disciplinado. No rechazas la moral emocionalmente, la trasciendes intelectualmente. A partir de ahora, deja de preguntarte cómo ser bueno, pregunta cómo ser intocable. Deja de buscar aprobación moral, busca posicionamiento. Deja de intentar caer bien, aspira a ser respetado, temido o indispensable. La moral puede decorar el palacio una vez construido, no puede sentar las bases. Esta es la primera puerta. Tras ella se esconde la incomodidad, pero también la libertad. Una vez que veas la moralidad como lo que es una herramienta, no una verdad, finalmente podrás elegir en lugar de obedecer. Bien. Entonces déjame llevarte a un lugar más profundo, donde las excusas ya no sirven. Una vez que un hombre comprende que la moralidad es negociable, siente un terror silencioso. El fundamento de sus creencias se derrumba. Se pregunta, si la bondad no es la ley, entonces ¿qué lo es? Aquí es donde la mayoría se refugia. Regresan a la virtud como niños asustados, porque la libertad sin estructura es aterradora. Pero tú no te retirarás. Reemplazarás la ilusión con la arquitectura. El poder no es caos. El poder es estructura sin sentimiento. La segunda verdad oculta es esta. Quienes dominan los resultados no actúan desde la emoción, sino desde la posición. La moralidad nubla la posición porque te obliga a reaccionar en lugar de calcular. Cuando actúas moralmente por reflejo, renuncias a la iniciativa. Y la iniciativa es la fuente de las ganancias. Quien primero actúa define el marco. Quien define el marco controla la recompensa. Observa las negociaciones, los negocios, la influencia, incluso las relaciones. El hombre moral espera ser justo. El hombre estratégico crea asimetría. Da menos de lo esperado cuando la influencia le favorece, y más de lo esperado cuando la generosidad multiplica los retornos. Para el observador externo, ambas acciones pueden parecer morales, pero en el fondo, ninguna se trata de bondad. Ambas se basan en el control. Debes entender algo incómodo. La mayoría de la gente no respeta la moral, la explota. Elogian tu honestidad mientras la usan para extraer información. Admiran tu lealtad mientras la aprovechan para mantenerte atrapado. Te llaman amable mientras se alimentan de tu previsibilidad. La moral sin poder no inspira admiración, sino que invita al consumo. Por eso la psicología del lucro favorece a quienes se desconectan emocionalmente. El dinero no responde a la necesidad, el esfuerzo ni la justicia. Responde a la influencia, el momento oportuno y la percepción. El hombre que duda porque no quiere parecer agresivo pierde ante quien entiende que la agresión, cuando se expresa con calma, se interpreta como liderazgo. Observa a quienes se levantan con rapidez. No se justifican. La explicación es la moneda de cambio de los culpables. Actúan y luego dejan que la realidad los justifique. El éxito absuelve retroactivamente los pecados que el fracaso magnifica. Esta es la brutal matemática del mundo. Cuando ganas, tus métodos se consideran audaces. Cuando pierdes, esos mismos métodos se consideran inmorales. Así que la pregunta no es qué es correcto, sino qué es posible sobrevivir. No lo que se siente limpio, sino lo que se compone. No estás aquí para ser juzgado por los espectadores. Estás aquí para ascender. Para lograrlo debes reconfigurar tu juez interno. Esa voz que pregunta, ¿qué pensarán?, debe silenciarse. Reemplázala con una pregunta más fría. ¿En qué posición me coloca esto dentro de 6 movimientos? La moralidad vive en el presente. El poder vive en consecuencias diferidas. Observa con qué frecuencia has sido honesto demasiado pronto, leal demasiado pronto, transparente sin ventaja. Revelaste tu mano porque te pareció correcta y pagaste las consecuencias después. Esto no es integridad.
Es una mala estrategia disfrazada de virtud. El hombre disciplinado se reserva, deja que los demás hablen, les permite revelar su moral, sus límites, sus sentimientos de culpa. Almacena esta información como munición, no para dañar imprudentemente, sino para asegurarse de nunca estar a merced de la ética ajena. Aquí está la conclusión más oscura. Las personas perdonan los resultados, no las intenciones. Si tu decisión los lleva a la seguridad, la riqueza o el placer, justificarán tus métodos. Si los lleva a la incomodidad, te crucificarán por el mismo comportamiento. Por eso, los líderes no se eligen por su amabilidad, sino por su confianza en la dirección. La moralidad solo vuelve a ser útil cuando puedes activarla y desactivarla sin conflicto interno. Cuando puedes aparentar principios sin estar atado a ellos. Cuando puedes negar a alguien con una sonrisa serena y dormir sin culpa. La culpa es un lujo de los débiles. Los poderosos convierten la culpa en silencio. A medida que tu mundo interior se endurece, algo extraño sucede. Te vuelves más tranquilo, menos reactivo, menos desesperado por demostrar tu bondad. Y, paradójicamente, los demás confían más en ti, no porque seas moral, sino porque eres sólido, con los pies en la tierra, impasible ante las tormentas emocionales. Los humanos seguimos instintivamente al hombre que no busca la validación. Este es el horno donde arden los ideales débiles. Lo que queda es un código personal, silencioso, interno, tácito. Un código basado no en la aprobación, sino en la longevidad. No en elogios, sino en posicionamiento. Ya no eres un sirviente de la moral. Eres su arquitecto. Entonces escucha con atención, porque aquí es donde la transformación se vuelve irreversible. Cuando la moral deja de dominarte, surge un vacío. Y los vacíos son peligrosos a menos que los llenes deliberadamente. Si no estableces tu propia ley interior, el caos del impulso intentará dominar. Muchos confunden la crueldad con la fuerza. No lo es. La crueldad sin rumbo es simplemente otra forma de debilidad, escandalosa, imprudente y efímera. El verdadero ascenso comienza cuando se reemplaza la obediencia moral por la moderación estratégica. He aquí la paradoja que los ingenuos nunca comprenden. Los hombres más poderosos no son impulsivos ni crueles por costumbre. Son selectivos. Saben cuándo atacar, cuándo esperar, cuándo parecer generosos y cuándo desaparecer. No actúan para expresarse. Actúan para moldear el entorno. La emoción es algo que observan, no algo a lo que obedecen. La psicología del lucro reside en esta separación. El dinero no se mueve hacia el hambre, se mueve hacia el control. La desesperación repele la oportunidad porque filtra la urgencia, y la urgencia debilita la influencia. El hombre esclavizado por la identidad moral a menudo anhela ser visto como bueno. El hombre que la ha superado no tiene nada que demostrar. Y nada es más atractivo que un hombre que no necesita permiso para existir. En esta etapa, empiezas a entender la reputación de otra manera. La reputación no es la verdad, es una sombra proyectada por resultados repetidos. Dejas de preguntarte cómo ser percibido y empiezas a preguntarte qué patrón crean tus acciones con el tiempo. La constancia supera a la moral. La excelencia predecible exige más lealtad que la virtud impredecible. Aquí es donde la ascensión interior ocurre silenciosamente. Te vuelves más difícil de interpretar. No frío, contenido. Tus palabras se ralentizan. Tus reacciones se reducen. El silencio se convierte en una herramienta en lugar de un vacío que llenar. Otros proyectan en ti lo que quieren ver. Integridad, peligro, sabiduría, autoridad. No los corriges. Dejas que la ambigüedad te favorezca. Las masas necesitan narrativas morales para sentirse seguras. Les permites contar sus historias. Mientras tanto, te basas en incentivos. Observas a qué responde la gente. ¿Qué temen perder? ¿Qué desean en secreto? Dejas de moralizar su comportamiento y empiezas a mapearlo. El juicio ciega. La observación empodera. Aquí hay otra verdad oculta. La mayoría de las personas no son inmorales,
son inconstantes. Siguen la moral cuando les beneficia y la abandonan cuando les cuesta. Una vez que comprendes esto, el resentimiento se disuelve. Dejas de esperar justicia de un sistema que nunca la prometió. Dejas de decepcionarte. Y la decepción es enemiga de la concentración. El poder requiere economía emocional. Cada pizca de indignación que gastas es energía que no inviertes. La ira moral parece justificada, pero es agotadora. La mente estratégica reemplaza la indignación con la adaptación. Si algo te ofende, no protestas, te replanteas. Si alguien te contradice, no sermoneas, recuerdas. La memoria es más peligrosa que la confrontación. Aquí también es donde el dominio se aquieta. Ya no necesitas ganar en cada intercambio. Dejas que otros se sientan victoriosos en los pequeños momentos para que puedas asegurar un terreno más amplio. Entiendes que las victorias del ego son baratas, pero las ventajas estructurales se acumulan. La moral quiere que tengas razón. El poder quiere que perdure. Tu código interior se consolida ahora. No está escrito, no está hablado. Es simple, implacable y sereno. Conserva tu influencia. Protege la opcionalidad. Nunca reveles la necesidad. No traicionas ciegamente, pero tampoco te sacrificas por una lealtad que no da frutos. Respetas estratégicamente, no por reflejo. La gente percibirá el cambio. Algunos se sentirán incómodos a tu alrededor. Dirán que has cambiado. Tienen razón. Has dejado de filtrarte al mundo. Has dejado de intentar ser comprendido. Has empezado a ser eficaz. Esta es la etapa donde la mayoría de los hombres podrían dominar, pero pocos lo hacen porque la moderación se percibe como represión para los indisciplinados. Confunden el silencio interior con debilidad, pero tú lo reconocerás como compresión, como una cuchilla afilándose. Menos movimiento, más filo. Ya no le pides permiso a la moral. Le pides tiempo a la realidad. Queda una sección. Y es la más peligrosa de todas, porque revela lo que la moral te ocultaba sobre ti mismo. Entonces os diré la verdad, que la moral fue diseñada para mantener enterrada. La moral nunca estuvo destinada a hacerte bueno. Estaba destinada a hacerte manejable. En el nivel más profundo, la moral suprime una cosa por encima de todo: tu ansia de poder. No la dominación cruda, sino el anhelo ancestral de moldear los resultados, de someter la realidad a tu voluntad, de dejar huellas imborrables en el mundo. Este anhelo aterroriza a la sociedad, porque un hombre que la comprende no se deja gobernar fácilmente. Te enseñaron a desconfiar de esa hambre, a llamarla ego, avaricia, arrogancia, pecado. Pero si eliminas el lenguaje, lo que queda es el motor de toda la creación. Cada imperio, cada fortuna, cada innovación nació de un hombre que se negó a quedarse en el lugar que le correspondía. La moral no construyó el mundo en el que vives. Lo hicieron los hombres que la trascendieron. He aquí la inversión final. La moral no frena el mal, sino la ambición. El mal se adapta sin culpa. La ambición vacila. Y en esa vacilación, los hombres inferiores toman el control. Una vez que ves esto, dejas de luchar contigo mismo. Dejas de disculparte internamente por querer más influencia, más autonomía, más seguridad, más alcance. Te das cuenta de que el deseo no es el enemigo. La falta de disciplina sí lo es. El deseo sin control se convierte en caos. El deseo con estructura se convierte en destino. Aquí es donde se completa la ascensión interior. Ya no te divides en buenos y malos impulsos. Los integras. Controlas la agresión en lugar de reprimirla. Canalizas el egoísmo en estrategia. Conviertes la paciencia en un arma. No purgas la oscuridad. La entrenas. Los hombres poderosos no son inocentes. Están contenidos. En este nivel, las ganancias ya no se basan solo en el dinero. El dinero se convierte en un efecto secundario del posicionamiento. Construyes sistemas, relaciones y prestigio. Piensas en décadas, no en estados de ánimo. Entiendes que las victorias morales a corto plazo suelen destruir las ventajas a largo plazo. Aceptas la incomodidad temporal para asegurar una ventaja permanente. Los demás seguirán hablando el lenguaje de la moralidad a tu alrededor. Déjalos. Oirás algo más tras sus palabras. Miedo a la pérdida, ansia de validación,
deseo de seguridad. Respondes a esas señales, no a sus eslóganes. Por eso parecerás tranquilo mientras otros entran en pánico, decidido mientras otros debaten, impasible mientras otros moralizan. También entenderás la soledad de otra manera. Cuanto más alto te elevas, más solitaria se vuelve la claridad. No porque el poder te aísle, sino porque la ilusión ya no te reconforta. Ves demasiado, calculas con demasiada claridad y aceptas este precio sin quejarte, porque la dependencia es mucho más cara que la soledad. El precio final de la moralidad es este. Te pide que te encojas para que otros se sientan altos. Ya no lo pagarás. En cambio, vivirás bajo una ley más discreta, una que no necesita anunciarse, una que no busca elogios, una ley que valora la eficacia sobre la aprobación, la previsión sobre el impulso, la soberanía sobre la virtud. Actuarás con limpieza, no con amabilidad, con precisión, no con emoción, con decisión, no con estruendo. Y cuando uses la moralidad, la usarás de la misma manera que un gobernante usa la ceremonia, no porque creas en ella, sino porque estabiliza el reino. Esta es la verdad oculta de Maquiavelo, la que se suaviza en los libros y se borra en las aulas. El mundo no está gobernado por los buenos ni por los malos, sino por aquellos que entienden ambos y no pertenecen a ninguno. Si te sientes inquieto, es correcto. El despertar no es consuelo, es claridad. Y la claridad es irreversible. Ahora sabéis el precio de la moralidad. Si debe continuar pagándolo o no es una decisión que solo un soberano puede tomar.